antes de empezar con el tema como tal, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántos están emocionados por el aniversario de Mundo de Fe? Qué increíble. Y la verdad es que el aniversario para muchos es como un momento especial porque vemos cumplidas muchas promesas de Dios. Vemos años de trayectoria, años de misericordia, años de gracia. Pero tal vez para otros es como una celebración completamente ajena. Y tal vez tú dices, yo llevo 1 año en Mundo de Fe, 2 años en Mundo de Fe. Yo en realidad, qué chido por ustedes, pero no me siento parte de. Y a veces el no sentirse parte de algo, y sobre todo dentro de la iglesia, a veces nos habla de que algo de la gracia de Dios todavía no termina por aterrizar en nuestros corazones. A veces seguimos pensando en términos de las obras. ¿A los cuántos años uno se puede sentir parte de una iglesia? El primer día que llegas, el segundo día que recibes a Cristo, el tercer día que acabas consolidación, el cuarto día que hiciste tu primer módulo, el cuarto año que ya acabaste la escuela de liderazgo. ¿Cuándo uno se siente parte de algo? Y yo me ponía a reflexionar en esto porque a veces dentro de la iglesia nos sentimos muy ajenos. Nos sentimos como visitantes todos los domingos. Y posiblemente, tal vez tú llegas, ves la infraestructura, ves el equipo organizado y dices, ¿yo dónde entro aquí? Pero parte de comprender la gracia de Dios es que cuando tú aceptaste a Jesucristo, pasaste a formar parte de la familia de la fe. Así que yo quería empezar con este paréntesis, porque tal vez si tú no te sientes emocionado por este aniversario, tal vez estás esperando merecerte, ser parte, ser arraigado para decir, lo voy a celebrar junto a ustedes. Yo quiero decirte algo. La gracia de Dios se extiende y tú eres parte de la familia Mundo de Fe. Y yo anhelo verte aquí juntos, no celebrando 30 años, celebrando que la obra continúa. Y justo el tema que hoy quiero hablarte es: el evangelio es generacional. La obra del evangelio trasciende las vidas propias y se vuelve algo que empieza a transmitirse de una generación a otra. Y quiero que vayamos a un pasaje bíblico que va a ser nuestra referencia, aunque vamos a estar dando algunos saltitos por ahí y por allá. Pero quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Y recientemente lo leímos. Pero hoy quiero que sobre este enfoque de que el evangelio es generacional, podamos encontrar algunos detalles muy interesantes que hay en esta historia. Y te voy a lanzar una pregunta en lo que encuentras el pasaje, 2 de Timoteo capítulo 1. Y la pregunta es esta: ¿cómo fue tu historia al encontrarte con Cristo? O al revés, ¿dónde estabas tú en tu historia cuando Cristo se encontró contigo? Tal vez tu historia era de alguien completamente ajeno a Cristo. Ibas caminando en tu vida sin saber que Jesús estaba por encontrarse contigo. Creías que las cosas las estabas haciendo bien. No tenías una referencia de algo mejor de lo que ya estabas viviendo. Y entonces Cristo se encuentra contigo y te revoluciona la vida. Y tal vez tú eres una primera generación en tu familia de ser cristiano. Y vaya que las primeras generaciones son hermosas porque pasan cosas asombrosas, pero también cómo sufren de repente. Entre que conoces, entre que una revelación grande te llega, a veces las primeras generaciones, cómo tienen que abrir camino. Y justo la historia que vamos a leer en 2 de Timoteo nos va a presentar 2 historias, 2 comienzos. Quiero que pongas mucha atención. Versículo 1. Primer comienzo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
según la promesa de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Tal vez lo leímos muy rápido. Vamos a volverlo a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esto me encanta porque primer versículo, y Pablo está reconociendo que no es porque él lo hubiera pensado, sino es porque Dios y su voluntad tenían algo mayor de lo que él creía. Y entonces dice, porque según la promesa de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Resulta que hay una promesa tan grande, tan impresionante, que aún bastó para que un perseguidor de la iglesia encontrara la salvación por medio de Jesús. Y lo que quiero decirte es que si tú tal vez eres la generación número 1, los primeros que creyeron en Cristo, a pesar de todo el linaje que tienes, créeme dos cosas: no fue coincidencia, había un plan de vida para ti. Y la voluntad de Dios era que tú conocieras de Cristo. Y ¿sabes algo? A mí me emociona mucho la historia de Pablo, porque vaya que Pablo sufrió lo que sufre los que son una primera generación de cristianos. Sentirse rodeado, sentirse que todo el mundo no lo entiende, ver su transformación tan tremenda y no saber en realidad que había algo mejor de lo que creíamos. Vamos a dar nuestro primer salto histórico. Vámonos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 16. Pablo nos cuenta qué ocurrió en su vida. Y lo que ocurrió en su vida es que su vida dio un giro de 180 grados. Y ya que llegaste a Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 16, el día de hoy estoy leyendo Reina Valera 2020, año 2020, dice así: habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo yo aventajaba a muchos compatriotas de mi generación, pues era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Dios me había escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo diese a conocer entre los gentiles, entonces no me apresuré a consultar con ninguna persona, ni subí con los apóstoles, sigue diciendo el pasaje, sino que fui y busqué de Dios. Eso te lo dejo de tarea para que tú lo leas en tu casa. Pero ¿qué es lo que me asombra? Pablo llega a un punto en el que comprendió qué pasó en su vida. Su vida estaba en un rumbo. Cristo se encuentra con Pablo y el mundo de Pablo cambia por completo. Y yo no sé si esa es tu historia. Tal vez tus antepasados tenían tradiciones, tal vez venías de una cultura familiar donde cada quien hacía lo que quería, como quería. Hay un pasaje de la Biblia que dice que todo el mundo hacía lo que le daba en gana. Y entonces Cristo llegó a tu vida. Y me encanta porque Pablo reconoce que había un propósito, que él desde el vientre de su madre fue llamado por la gracia de Dios. Y yo te voy a decir una cosa: si tú eres una primera generación de cristianos, créeme que desde el vientre de tu madre Dios ya te había escogido, ya había tenido un propósito para tu vida. Y me encanta porque platica con alguien que sea una primera generación de cristianos en su familia y tendrá historias que contarte, por montones. Te contará cosas muy buenas, milagros, maravillas, prodigios. Y también te contará algunas cositas como que tal vez cuando los cristianos aparecen en el escenario le crean crisis al mundo. Y yo no sé si te pasó a ti. Pero ¿sabes qué? Este pasaje de segunda de Timoteo nos presenta a los cristianos de primera generación, pero nos presenta poquito después a los cristianos de segunda, de tercera y demás generaciones. Y yo quiero que sigamos leyendo. Regresemos. Prometo 2 saltos más y ya, pero regresemos a segunda de Timoteo capítulo 1. Ahora sí vamos por el verso 2 hasta el versículo número 4. Y dice así. Pablo continúa diciendo, versículo número 2: esta carta le escribo a Timoteo, amado
Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo número 3 y 4. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, cuando te recuerdo en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de alegría. En un momento más volvemos a estos versículos, pero ahora sí, versículos 5 y 6. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también la tienes. Esta introducción de 2 de Timoteo nos da 3 historias. La historia de Pablo como primera generación, él iba caminando en su vida, se encuentra con Cristo y algo radical pasa. Segunda historia, la historia en donde alguien es primera generación, le predica a otros y esos otros empiezan a predicar a su familia, y entonces el evangelio va pasando de generación en generación. Y aunque la Biblia no lo menciona, no sabemos quién se convirtió primero, si fue la abuela Loida o fue la madre Eunice. Lo que sí sabemos es que llegó un punto en que las dos habían creído en el evangelio. Y al creer en el evangelio, empezaron a pasar el evangelio a Timoteo. Y Timoteo es mencionado 24 veces en el Nuevo Testamento. Es coautor de varias cartas del Nuevo Testamento junto con Pablo. Timoteo se volvió en alguien increíblemente relevante para el mundo cristiano. Pero su historia no es como la historia de Pablo, que ya tenía una vida formada y entonces Cristo lo sacó de su vida para enseñar una vida mejor. No, la historia de Timoteo es un niño que experimentó vivir la transformación de su familia y heredar el evangelio. Y yo no sé aquí cuántos nos vamos a identificar con Timoteo. Ahora, me encanta la historia que nos va a presentar la Biblia, y ahorita vamos a dar otro brinco, porque posiblemente vamos a suponer, esto ya es mera suposición, que fue la abuela Loida la que creyó primero. Imagínate, Imperio Romano, donde los derechos de los niños y de las mujeres eran básicamente inexistentes. Y entonces una mujer se atreve a hacer algo diferente, a creer en un Mesías, a creer que había salvación, a de alguna manera ir en contra de la costumbre de sus antepasados, porque aunque ella era de ascendencia judía, había aceptado a Jesús como el Mesías, había renunciado a esa herencia que había traído tantos años. Y tal vez como buena madre empezó a jalar a su hija, y entonces llegó un momento que Eunice creyó en el evangelio. Pero me encanta esto porque tal vez tú te puedas identificar también con Eunice, porque la vida de Eunice para cuando llegó al evangelio era una vida que tal vez muy probablemente estaba en desorden. Y quiero contarte un chisme bíblico, pero mejor que la Biblia no lo cuente. Vamos a un chisme bíblico sobre esta familia. Así que vamos a dar un salto a Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 nos cuentan la historia de esta familia. Y no eran latinoamericanos, pero vaya que se parecían. ¿Ya llegaste a Hechos 16? Hechos 16, versículo 1 al 3. Pero vamos poquito a poquito. Versículo 1. Pablo después llegó a Derbe y a Listra, y había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente. Sabemos que es Eunice, mas de padre griego. Y aquí hay algo bien divertido. La Biblia le encanta dar detalles. Y es bien divertido porque nos habla de que la madre era judía, pero el padre era griego. Eso es curioso. No sé si te suena esta historia. Alguien tiene una costumbre, alguien tiene una fe,
Y empieza en ese caminar por la vida y termina casándose con alguien que no cree en lo que esa persona cree. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero pasa muy a menudo. Algunos estudiosos creen que la abuela Loida era una judía que en la diáspora, es decir, los judíos abandonan su tierra por comercio, por guerras, por incertidumbre política, abandonan Jerusalén, Israel, y se empiezan a ir hacia a extenderse en el imperio. Ellos ya estaban cerca de Éfeso, y entonces muy probablemente llegando allá tuvieron una hija llamada Eunice, y pues, como dice el dicho, a donde vas, haz lo que vieres, ¿no? Pues se casó. ¿Qué hay en Éfeso? Griegos. ¿Qué seleccionó? Un griego. Y muy probablemente Eunice se casa con alguien con quien su fe en realidad no estaba muy bien de acuerdo. ¿Y cómo me atrevo a decir esto? Vamos a leer el siguiente versículo. Versículo número 2 y versículo número 3. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, de Timoteo. Así que Pablo quiso tomar a Timoteo para que lo acompañara. Y aquí viene el chismesazo. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Es costumbre de los judíos que cuando nace un hijo varón, número 1, lo consagran a Dios, y número 2, después, pasa unos días del nacimiento, practican la circuncisión. Pero ¿sabes qué? Para los griegos ese acto de circuncisión era aborrecible. Si tú has estudiado un poquito la filosofía griega, sabes que ellos valoraban tanto el cuerpo que una mutilación de ese estilo era algo inconcebible para la filosofía griega. Así que el hecho de que Timoteo no estuviera circuncidado es que muy probablemente en el amor de Eunice y su padre nació un hijo. Y cuando llegó la mera hora, términos modernos, cristiano, alguien que no es cristiano, ¿y ahora dónde lo bautizamos, no? Ahora, ¿en qué iglesia lo presentamos? Algo así pasó. Y finalmente, por la época y las circunstancias, el padre toma una decisión: mi hijo no me lo circuncidan. ¡Qué impresión! Entonces, genuinamente, la historia que traía Loida Eunice era una historia que nosotros comprendemos, que tal vez has vivido tú de cerca o conoces a alguien que pasa por lo mismo. Era una familia que estaba destinada a conocer de Dios, a permanecer en el pueblo judío, pero por sus decisiones, por sus circunstancias, se empiezan a alejar, hasta que llega un punto que la misma sociedad los termina de apartar. ¿Y qué, como diría por ahí una frase que tenemos, ¿y qué culpa tiene el niño? Pero sin embargo, él estaba viviendo una colisión de dos culturas. La Biblia nunca nos dice cuándo, ni cómo, ni quién fue quien le predicó a Loida y a Eunice. Pero lo que sí sabemos es que llegó el evangelio a sus vidas. Y llegó el evangelio de tal forma que volvieron a retomar el camino correcto en la vida. Quiero que veas que Eunice llegó un momento en el que reflexionó y dijo: bueno, tal vez no podemos circuncidar a mi hijo, pero entonces lo voy a impregnar de la palabra de Dios. Ellos eran judíos, ellos todavía no conocían de Cristo, pero había un anhelo en el corazón de Eunice porque su hijo no se alejara por completo de Dios. Y entonces vamos a ver que Eunice instruye a su hijo poquito a poquito. Pero para llegar a esto quiero darte mi primer punto de esta prédica. Y mi primer punto es este: Cristo va a llegar, Cristo llegará, o Cristo ya llegó a mis generaciones en el momento oportuno. Y tal vez todos quisiéramos tener la historia perfecta. Estamos bien con Dios, estamos bien, tenemos una relación correcta, me casé con la persona correcta, avancé de manera correcta en la vida y vino Cristo y no tuvo que arreglar tantas cosas porque no estaba tan mal. Pero la neta, la verdad, acá entre nos, muy pocos tienen esas historias.
La mayoría de las veces nuestras vidas son un relajo y cuando viene Cristo viene a poner orden. Y ese orden algún día va a dar frutos. Y eso es lo que yo quiero impregnarte hoy. Cristo llegó a tiempo a tus generaciones. Y si tú eres el primer cristiano de tu generación, de tus generaciones, gloria a Dios, Cristo llegó a tiempo. Tú tal vez podrías decir, ¿por qué no llegaste 3 años antes, 4 años antes de que me casara con ya saben quién, ¿no? ¿Por qué no llegaste, Cristo, cuando estaba en la universidad antes de tomar una mala decisión? ¿Por qué no llegaste, Cristo, cuando era niño y me evitaste pasar por tantas cosas? Bueno, en la voluntad de Dios, Dios permitió cosas. Pero créeme una cosa, tú estás aquí hoy. Es decir, que Cristo ha llegado a tiempo a tus generaciones. Y yo no sé si tú serás Eunice que le predicarás a tus antepasados. O yo no sé si tú eres Loida que le predicarás a tu descendencia. Pero lo que sí sé es que Cristo ya llegó a tiempo a tus generaciones. Ahora quiero que veas qué hizo Eunice. Cuando comprendió que estaba a tiempo, empezó a influenciar a su hijo a conocer de Dios. Vamos a dar un salto más. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo, que es capítulo 3, 14 y 15, que es un poquito más adelante de lo que estamos leyendo. Pablo le recuerda a Timoteo: desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Sin saberlo, Eunice empezó a preparar el corazón de su hijo, de su descendencia, para que cuando llegara el momento correcto, él se convenciera por completo de Cristo. Siguiente parte del versículo. Hasta ahí llega. ¿Sabes? Cristo ya llegó a tiempo a tus generaciones. Ya llegó. Ahora lo que tienes tú que hacer es empezar a exponer a tus generaciones a Cristo, a la palabra. Y llegará un momento, me encanta este versículo porque dice: las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación. Algún día, en esa exposición a la palabra, en esa exposición al evangelio, en ese exponer a tus generaciones a Dios, algún día ellos aceptarán la salvación de Cristo. Pero tu trabajo es exponer a tus generaciones. Y tal vez si eres grande es muy evidente hacia abajo, pero tal vez si tú eres joven tienes que encontrar maneras estratégicas de hacerlo hacia arriba. Y de hecho, la Biblia, el siguiente versículo que vamos a leer, nos da una manera estratégica de hacerlo. Ahora sí, vamos a regresar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 5, donde estábamos originalmente. Y el segundo punto que tengo hoy para esta prédica es: ¿cómo vas a exponer a tus generaciones a Cristo? ¿Cómo vas a hacer para que la gente que está alrededor tuyo sepa que Dios es suficiente, es maravilloso, es increíble? Ten una fe sincera. Voy a volver a leer el versículo número 5 y dice Pablo: me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo vivió expuesto a lo que Dios estaba haciendo en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y te quiero ser sincero, no hay nada que choque más que alguien que dice amar no ame. No hay nada que te cause más crisis que alguien que fue perdonado no perdone. No hay nada que te saque más de tus cabales que alguien que debería mostrar amor y misericordia y en un momento de necesidad de amor y misericordia se cierre y solo haya ira y enojo. Eso pasa cuando el evangelio solo se habla pero no se vive. ¿Qué vivió Timoteo?
¿Qué convenció a Timoteo de un día agarrar con un loco como Pablo e irse? ¿Qué convenció a Timoteo de un día, voy a decirlo con estas palabras, dejar la tradición de su papá griego y tomar, tal vez por amor a otro, la circuncisión y seguir a Pablo? ¿Por qué? ¿Qué lo convenció a tal punto? Muy probablemente no fueron argumentos filosóficos e intelectuales, aunque son maravillosos. O sea, en realidad, si un día tienes duda de por qué creemos en Dios, hay una tradición filosófica, hay una forma de defender el evangelio a través de argumentos, razones, método científico increíblemente bello, bien estructurado. Han tratado de derribar al evangelio por casi 2000 años a través de ciencia y filosofía, y no lo pueden. ¿Por qué? Porque es verdad. Y cada día más nos acercamos a confirmar la verdad del evangelio. Filosóficamente e intelectualmente nadie es ateo. ¿Por qué la gente se vuelve atea? Porque cuando tuvieron de frente a un cristiano, no reflejaba a Cristo. Hay varios ateos famosos, un día léelos, pero cuando tú estudias algunas de sus vidas, te das cuenta que Nietzsche era hijo de un pastor. Y lo que a él le causó crisis no fue la muerte de su mamá, sino fue ver a un padre que, aunque decía que era pastor, no reflejaba a Cristo, lo golpeaba, hacía cosas indebidas. Y eso le hizo alejarse del evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo: veo en ti la fe sincera que primero vi en tu abuela Loida, luego vi en tu madre Eunice. Yo no sé qué habrá ocurrido, pero tal vez yo, al ver nuestras propias vidas, es obvio. Ellos empezaron a reflejar a Cristo. Y en este punto yo quiero abrirte un poco mi corazón, porque mi historia familiar se parece un poquito a Timoteo. Y yo sé que es mera casualidad, yo sé que tal vez tu propia historia se parece, ¿no? Pero en mi historia familiar, mi abuela paterna fue la primera en conocer de Cristo en la familia. Y eso fue como muy divertido. Y un día invita a mi mamá a un grupo de conexión de Mundo de Fe. Así conocimos Mundo de Fe, porque mi mamá fue invitada por mi abuela a un grupo de conexión de Mundo de Fe. Y ese día, por casualidad, hace muchos años, estaba alguien predicando. Mi mamá se convence de Cristo y entonces empieza a ir a la iglesia y ni modo. Éramos dos niños pequeños, yo tenía 6 años, mi hermana tenía 3 años, y que nos lleva a la iglesia. Y entonces mi mamá empezó a llevarnos constantemente a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Cuando fui adolescente, no me bastaba las buenas clases, porque si algo tiene Mundo de Fe es que, qué clases de niños dan, ¿eh? Yo me acuerdo de mis clases de niños, y yo creo que estos niños se van a acordar de sus clases cuando sean grandes, porque sabemos el poder que hay en que un niño entienda el evangelio. Pero cuando fui adolescente, las clases no me bastaban, la estructura de la iglesia no me bastaba, el que hubiera batería, guitarra, bajo en la iglesia no me era suficiente. Cuando fui adolescente, lo que me fue suficiente es ver el ejemplo de mi mamá cambiando. Y yo me acuerdo de muchos testimonios. Uno de ellos es, por ejemplo, que mi mamá fumaba. Ya la quemé. Pero ¿sabes qué? Un día me acuerdo que ella, desesperada, enojada de fumar, porque todos los que fuman lo saben, están hartos de fumar. El problema es que no se puede dejar tan fácil. Un día ella se rinde a Dios, y de manera sobrenatural, de un día para otro, dejó el cigarro y se mantuvo firme en esa decisión. ¿Y sabes qué? Yo empecé a ver eso. Yo empecé a ver cómo la vida de mi mamá empezó a traerse orden. Yo empecé a ver cómo la mamá que conocía empezó a cambiar. Y yo empecé a ver cómo ella genuinamente tenía un deseo por Dios. Cuando fui adolescente, la verdad era un adolescente bien feo, acá se los confieso.
Me gustaba pelear, era así como me salía el fuego interno y pasaba la mosca me enojaba, no pasaba me enojaba, era tremendo. Pero entonces llega la época en que todo adolescente es rebelde, y yo, si algo iba a ser el rebelde, era contra la iglesia. Y tal vez mi forma de ser es muy intelectual. Entonces, si algo yo hacía era criticar las cosas de la iglesia, que la teoría de la evolución, que la existencia de los planetas, que muchas cosas. Y lo que hizo mi mamá fue amarme, pero se metió también a un instituto bíblico. Y acabó un año de vida nueva para el mundo. No le bastó, se metió un año más a Cristo para las Naciones, los acabó. Y cuando yo tenía como 14 años y seguía como en ese momento de rebeldía en mi vida, yo le decía: ¿y qué dice la Biblia sobre esto? Y mi mamá agarraba la Biblia y me lo decía. Y yo, wow. Cuando eres adolescente, lo que quieres son dos cosas: amor y una respuesta. Y la verdad, las dos cosas me las mostró mi mamá. Me mostraba amor porque me tenía una paciencia y una misericordia terrible a quien yo era. Y me mostraba respuestas que la Biblia tenía para las dudas que yo también presentaba. Y eso me asombró. Me asombró que por más duras que fueran mis preguntas, la Biblia tenía respuestas. Me podían gustar o no, ese ya es mi problema, pero había respuestas. ¿Por qué te cuento mi testimonio? Yo me siento identificado con Timoteo, porque yo no fui la primera generación. Yo experimenté ver a otros ser la primera generación, y a mí me tocó heredar evangelio. Y yo pude tomar una decisión. Timoteo pudo haber tomado una decisión, seguir los pasos tal vez Timoteo de su padre y creer en la filosofía griega y tomar los atributos griegos. Pero entonces hubo algo en el testimonio de su madre y de su abuela, de la gente que él conocía, de los que se rodeaban, que le impactó tanto que supo que Cristo era verdad, que era el único que podía transformar la vida, que era el único que sabía que más allá del cuerpo, lo material y lo terrenal, había algo espiritual y eterno, por lo que valía la pena luchar. ¿Qué es lo que quiero decirte? Tal vez tú eres primera generación, tal vez eres la segunda generación, y como segunda generación tienes la responsabilidad de empezar a criar a una tercera o más. Pero lo que quiero decirte es que puedes enseñar palabra, puedes traer a la gente a la iglesia, puedes traerlos a rastras, porque muchas veces, y Arturo Ballesteros lo puede confirmar porque traía una jeta de que no quería venir a la iglesia. Pero algún día lo que a mí me convenció de venir es que yo veía a mi mamá siendo transformada. Y cuando empecé a venir, empecé a ver gente que también empezaba a ser transformada por el evangelio. Este segundo punto para mí es tan relevante. ¿Cómo podemos hacer que el evangelio sea generacional? Demostrando una fe sincera. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Hay días que no vamos a reflejar a Cristo porque la carne brota. Sí. Pero amor y misericordia, arrepentirse y volver a empezar, seguir avanzando en la carrera cristiana, todo eso demuestra una fe sincera. Y el tercer punto que a mí me parece asombroso es que una vez que Pablo le dio toda esta introducción a Timoteo, ahora Pablo le dice: ¿sabes qué? ¿Viste mi ejemplo? ¿Viste el ejemplo de tu madre y de tu abuela? ¿Viste a la congregación entera? Ahora te toca a ti. Y el versículo número 6 y 7 dicen esto. Y este es mi tercer punto. En este proceso de que el evangelio es generacional, es que va a llegar un momento en el que es tu turno. Es mi turno. Y Pablo le dice eso, versículos 6 y 7. Por eso te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. ¿Sabes cuántas veces han orado por ti? La persona que te invitó estuvo orando por ti. Si tal vez viniste en un Experimenta Jesús, en un grupo de conexión, estuvo orando por ti. Si tal vez tú eres una segunda, tercera generación donde
el evangelio lo tienes heredado, créeme que tus padres, créeme que tus familiares, créeme que quien ha estado viendo ha estado orando por ti. Créeme que quien te ha estado viendo está orando por ti. Hay algo por lo que han estado orando. Y sabes, no solo han estado orando en este momento. Cristo mismo, cuando murió en la cruz, murió por todos los pecados de la humanidad y todos los que vamos a existir. Desde la cruz hasta tu vida ha habido el pensamiento de Dios de que tú seas salvo. Así que el versículo 6 dice: por eso te aconsejo, despierta el don de Dios que está en ti por la imposición de manos, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y buen juicio. En algunas traducciones dice dominio propio. Este versículo lo que aterriza es: todo lo que has visto en otros para seguir en esta carrera de la fe ya está puesto en ti, y tú puedes continuar haciendo que el evangelio sea generacional. Póntelo a pensar por un instante. Llevamos 2000 años desde que Cristo vino a la tierra. Más de 2000 años. ¿Cómo es posible que un mensaje no solamente trascendiera fronteras, trascendiera reinos, trascendiera épocas, trascendiera persecución, trascendiera muertes? Porque la gente, cuando veía a un cristiano de veras, decía: ¿cómo es posible que des tu vida por alguien que no conoces? Lo orábamos hace rato. ¿Cómo es posible que ames a alguien que no debe ser amado? ¿Qué hay en ti que hace que puedas perdonar lo imperdonable? ¿Por qué tú te aferras tanto en predicar a otros como si su vida y su alma dependieran de eso? Cuando alguien ve a un genuino cristiano, te convences porque ves a Cristo mismo en ellos. Y entonces el evangelio se vuelve generacional. Timoteo, tal vez su padre físicamente, no sabemos. La Biblia no nos dice si se convirtió o no se convirtió, murió o no murió. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pablo le llamó hijo amado. Llegó un momento en el que Pablo entendió que él, sin nada tener que ver con Timoteo carnalmente, podía ser su padre espiritualmente, influir y dar influencia a su vida y extender su unción hacia él. Y si tú lees, muchos teólogos creen que Segunda de Timoteo es el testamento espiritual de Pablo. La historia de Segunda de Timoteo es que Pablo está en la cárcel, había apelado al César, y para los que conocen la historia, Pablo muere. Así que Pablo, en todo Segunda de Timoteo, es su testamento a Timoteo: Timoteo, yo ya estoy por irme, pero tú continuarás la obra. Y Pablo nunca fue su padre terrenal, pero se volvió en un padre espiritual. Y yo te quiero decir eso: no solamente vas a poder influenciar en tu descendencia y en tus generaciones carnales, sino vas a poder influenciar y vas a poder crear generaciones espirituales que tal vez nunca te imaginarías, que tal vez nunca en tu mente hubiera estado, pero que Dios va a permitir. Y sabe, quiero terminar con esto. Todos fuimos llamados. No hay nadie que quede fuera. Y yo no sé si tal vez en tu vida te has sentido, la palabra es no merecedor de tanta gracia. Tal vez dices: la arruiné tanto en mi vida, ¿cómo ahora yo voy a poder guiar a otros a Cristo? Esa es la gracia de Dios, que si Dios mismo te perdona y te cree capaz de llevar el evangelio, ahora tú lo puedes recibir y lo puedes ejecutar. Te costará, sí. Si llevas años sin Cristo, posiblemente la gente que te conoce tiene un concepto de ti, y te costará años cambiarlo, por supuesto, pero por el poder del Espíritu lo vas a hacer. Y cuando llegue el momento, vas a empezar a ver cómo el evangelio se volverá generacional en tu familia, pero también en gente ajena a tu familia. Y con eso quiero terminar hoy. Ahí donde estás, si gustas estar sentado, si gustas estar de pie,
vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración porque creemos que hemos sido llamados. Por eso te mencionaba lo del aniversario de Mundo de Fe. No estamos celebrando 30 años humanos o terrenales. Estamos celebrando que por la gracia de Cristo, generación a generación a generación, ha pasado el evangelio. Y si algún día Mundo de Fe desaparece, lo que sí sabemos que no va a desaparecer es el evangelio que ha trascendido generación a generación. Espíritu Santo, gracias, porque un día tú saliste al encuentro, Jesús, y nos transformaste. Y tal vez algunos de nosotros somos primera generación de cristianos de nuestra familia, y enfrentaremos persecución, y enfrentaremos crítica, y enfrentaremos situaciones difíciles. Pablo las enfrentó. Pablo pagó con su vida el precio de ser el primero de conocer a Cristo. Pero él tuvo una oportunidad grandiosa, y es que él pudo levantar generaciones que creyeran en ti, levantar un legado familiar, pero un legado espiritual donde el evangelio se expandió y al día de hoy ha llegado a nosotros. Y así como tú usaste a Pablo, hoy quiero que me uses a mí, Espíritu Santo, para que el evangelio pase a mis generaciones. Tal vez mi historia es la historia de Loida. Un día estuve cercano a ti y me alejé. Las circunstancias de mi vida me alejaron. Tuve hijos, tuve generaciones y nunca los pude regresar a ti. Pero un día, Cristo, volviste a mi encuentro y me diste la oportunidad de volver a guiar a mis generaciones a ti. Tal vez mi historia es la historia de Eunice. Alguien de mi familia, alguien de mis amigos me predicó y mi vida empezó a tener orden. Y entonces ahora puedo educar a mis siguientes generaciones para acercarse a ti. Tal vez algunos de nosotros somos como Timoteo, gente que heredó el evangelio de ver a otros, y que algún día tendremos que tomar nuestra decisión personal si seguirte a ti o no. Pero solo te pido una cosa, Cristo: permite que cada uno de aquí muestre una fe sincera, para que, no importando si son familiares de carne, de sangre, o sea gente externa, pueden ver en nosotros algo sincero, que vale la pena vivir, que vale la pena creer, que vale la pena aún morir por ello. Y un día, Dios, todos seremos ese Timoteo, en el cual será heredado sobre nosotros la comisión de llevar el evangelio, de persistir en el evangelio, de seguir avanzando en el evangelio. Jesús, gracias, porque yo sé que aquí has puesto demasiados Timoteos que siguen extendiendo el evangelio, y tal vez nuestros padres espirituales ya aún han muerto, pero nosotros seguimos continuando la obra. Y si algo, Dios, estamos felices, es que como Mundo de Fe, por 30 años no nos hemos enfocado en el número, nos hemos enfocado en la comisión: ir y predicar el evangelio. Y si hoy podemos celebrar 30 años, es por la gracia y la misericordia, porque ha habido gente que ha mostrado fe sincera y que podemos seguir su ejemplo, porque ha habido padres espirituales para Timoteos sin padres, que pueden tomarse de ellos para aferrarse y avanzar. Gracias, Jesús, porque yo creo el cumplimiento de esta palabra hoy en día en nuestra generación y en nuestra iglesia. Y yo sé, Dios, que seguirás usándonos, porque nos moriremos todos nosotros, pero el evangelio permanecerá, porque ese eres tú, el que trasciende épocas, vidas y generaciones. Todo esto para ti la gloria, Cristo Jesús. Amén y amén.